En mayo de 2018, el senador Jorge Larrañaga anunció que iniciaba una campaña de recolección de firmas con la intención de llegar a un plebiscito mediante el cual se habilite una fórmula constitucional que apunte a cambiar normas en materia de seguridad. La campaña denominada Vivir sin Miedo fue inmediatamente foco de la polémica, ya que entre las modificaciones propone la creación de una Guardia Nacional, integrada por 2.000 militares que apoyarán a la policía. Habilita la realización de allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha que se llevan actividades delictivas y restablece la cadena perpetua en delitos especialmente graves, como homicidio a menores y homicidio especialmente agravado a adultos. Inmediatamente empezaron a aparecer las voces discordantes en todo el sistema político, incluido el propio partido de Larrañaga, pero también aparecieron los apoyos que se manifestaron en firmas. La iniciativa necesitaba llegar a un 10% del padrón electoral, unas 270.000 firmas, antes del 26 de abril de 2019. Sin embargo, mucho antes de los plazos límites, el líder de la campaña anunció que había pasado largamente la cantidad requerida. Las firmas fueron entregadas en febrero de 2019 y en mayo la Corte Electoral anunció que habría plebiscito el último domingo de octubre junto con las elecciones nacionales. Luego de la entrega de firmas y ante la inminente confirmación de la realización de un plebiscito, varios colectivos de la sociedad civil comenzaron a trabajar conjuntamente con el objetivo de contrarrestar la iniciativa y bajo el lema "No a la reforma, el miedo no es la forma". Hoy, en 3356, recibimos a Daniela Buquet y Diego Pereira, integrantes de Articulación Nacional No a la Reforma. Presentados. Daniela, Diego, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Antes que nada, ¿cómo surge Espacio Articulación No a la Reforma, Espacio Articulación Nacional No a la Reforma? ¿Quiénes la integran? Es decir, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es su organicidad, digamos? Es una articulación que comienza a fines del año pasado, que se integra como por muchos colectivos, entre ellos está el PIT-NT, está la FEU, Madres y Familiares, Ovejas Negras, Mujeres en el Horno, El Tejano y un montón más. Y también estamos como generando la representación en el resto del país. Hoy ya estamos en 10 departamentos y seguimos trabajando por tener realmente en todos los departamentos del Uruguay. Y bueno, también se han sumado un montón de personas que no tienen organización, pero que se han acercado obviamente a trabajar por esto. Obviamente después vamos a hablar de cómo estas primeras horas, digamos, estos primeros días de trabajo. Imagino que la idea es ir recorriendo el país, ir llevando información sobre la reforma, pero hasta ahora, ¿cuál es el ánimo que se ve en la calle, digamos? No, porque bueno, a partir de la instalación muy fuerte de la campaña electoral y que se empezaron a definir candidaturas y eso, da la sensación de que la intensidad de la presencia de este tema en los medios de comunicación bajó un poco. Lo que no quiere decir nada, digo, porque las 400.000 firmas se obtuvieron, en fin. ¿Cómo ven ustedes el humor de la población? Bueno, en particular en torno a lo que estamos construyendo nosotros, se siente una enorme animosidad de ganas de participar y discutir sobre el tema, por parte de gran parte de la ciudadanía. Eso ha indicado un enorme crecimiento en la participación en los distintos espacios que nosotros hemos ido conformando y nos muestra también que efectivamente hay una ciudadanía con ganas de discutir. Tenemos que recordar que lo que estamos discutiendo acá es la reforma de la Constitución, es decir, la norma jurídica de mayor jerarquía que rige las relaciones de los poderes del Estado entre sí con la ciudadanía y por ende también es parte de nuestra tarea poder impulsar un debate ciudadano con el mayor nivel de profundidad posible. Claro. La propuesta que más ruido ha generado de esta reforma constitucional tiene que ver con la creación de una Guardia Nacional formada por hasta 2.000 militares que colaboren en determinadas tareas con la policía. Bueno, si se forma la Guardia Nacional tendrá entre sus competencias velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales susceptibles de ser vulnerados por conductas delictivas y llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones del crimen organizado. Decíamos, esta ha sido o es, si se quiere, la más polémica de las modificaciones que se pretenden introducir, ¿no? Sí, bueno, eso yo creo que hay como distintas opiniones, pero sin duda es una propuesta que hace sus ruidos, ¿no? Principalmente por lo que tiene que ver con la experiencia a nivel internacional de la militarización, ¿no? De la inclusión de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, que ya está registrado que lo que hace es generar más violencia, ¿no? Tenemos el caso cercano de Río de Janeiro, que este año ya hay 600 asesinatos en manos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenemos el ejemplo de México, que el aumento de la cantidad de desaparecidos... ¿600 asesinatos en lo que va del año? En lo que va del año, sí, en el primer puerto.
En México, por ejemplo, se cuentan desde que empezó la militarización en 2006, hay 27.000 desaparecidos, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? La inclusión de las Fuerzas Armadas, que es un organismo que está destinado en realidad para otra cosa, no tiene que ver con la fuerza interna, tiene que ver con defender la soberanía del país. Que se integre sin un trabajo previo a hacer algo que no le compete, no tiene como mucho sentido, ¿no? Y ya está demostrado que es necesario separarlo, ¿no? Hay varios organismos internacionales que también lo plantean, la necesidad de separar a la seguridad pública de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Sin embargo, quienes promueven la reforma dicen que no sería comparable la forma en que se instalaría en Uruguay esta guardia que, por ejemplo, la militarización en Río de Janeiro o el ejemplo mexicano. Entre otras cosas porque, si bien el Ministerio de Defensa dependería esta guardia del Ministerio de Defensa, la coordinación operativa sería del Ministerio del Interior y además habría un proceso de adaptación y de adaptación, sí, de las normas con las cuales se mueve una fuerza y la otra. Esto es lo que señalan quienes promueven la reforma. Con respecto a esto... Sí, bueno, a ver, la experiencia internacional en general nos permite tener un paneo, obviamente tiene que ser adaptado el análisis a la realidad concreta del Uruguay. Eso sin ningún tipo de lugar a duda. Pero inclusive, en términos de las comparaciones internacionales que se hacen, la propia campaña de Vivir Sin Miedo hace comparaciones también con países muy lejanos a lo que puede hacer Uruguay, como países europeos, que tienen condiciones totalmente distintas. Entonces no hay una garantía real de que la aplicación no vaya a ser más cercana a lo que pasa en Latinoamérica que lo que pasa en Europa, por ejemplo. Esa es una comparación interesante a hacer. El principio general, aparte, que rige esta reforma, es algo que en nuestro propio país podemos encontrar ejemplos de que no funciona. Nosotros una de las cosas que estamos diciendo en torno a esta reforma, que es una reforma que es un poco más de lo mismo. Profundiza algo que ya viene pasando. En nuestro país ya existe un cuerpo con características militarizadas, que es la Guardia Republicana, que entre otras cosas, desde el 2010, que es cuando se crea, a partir del Acuerdo Interpartidario de Seguridad, se le da jerarquía nacional. Este cuerpo ha actuado y operado en varios lugares del país, en todo el territorio nacional, y entre otras cosas, desde el 2010 en adelante es donde registramos los índices más altos de homicidios y de robos y rapiñas. Es decir, no ha funcionado la aplicación de cuerpos de estas características en nuestro país tampoco. O sea, al hacer una comparación directa con el resto de Latinoamérica podemos ver cómo puede llegar este modelo si se profundiza más. Pero también lo que tenemos hasta ahora no ha sido algo con buenos resultados. A ver si entendí bien, para que en todo caso, si yo no entendí bien, capaz que hay alguno que nos está escuchando también. Decís que puede haber una especie de relación causal, por decirlo de alguna manera, entre la incorporación de estas fuerzas como la metropolitana en las fuerzas policiales y el aumento de la violencia en el delito. Tiene que ver también con la utilización de un principio unilateral para intentar resolver el problema de la criminalidad. Que nosotros, ante todo, lo primero que hacemos es reconocerlo. Es decir, no negamos que existe un problema de inseguridad en nuestro país y es necesario y es justo que la ciudadanía esté discutiendo en este momento y esté debatiendo en torno a cómo solucionarlo. Claro. Eso es lo primero que nosotros decimos y reconocemos porque es fundamental verlo de esa manera. Los datos oficiales lo indican también. Entonces, en el marco de eso, nosotros lo que planteamos al discutir una reforma constitucional de estas características es que no tiene sentido seguir profundizando un modelo con demostrado fracaso. Ha demostrado fracaso en nuestro país y en el resto del continente. Es decir, si nosotros no empezamos a aplicar políticas y destinar también el debate social, el discurso público, a encontrar otras alternativas y otras medidas para resolver el problema de la criminalidad, vamos a seguir sentenciando a nuestro país y a la ciudadanía en general a seguir padeciendo este problema. Claro. Otro de los de las argumentaciones que se hacen desde los impulsores es hoy el gobierno del Frente Amplio aprobó una norma que permite que en determinados límites territoriales, en toda la frontera seca del país, se desplieguen a las Fuerzas Armadas y sean quienes cumplan allí tareas policiales. Entonces dicen, bueno, hay una especie de contradicción entre lo que el gobierno hace y con lo que no está de acuerdo, que es esto, ¿no? La Guardia Nacional con 2.000 funcionarios militares. Con respecto a esta medida de militarizar, digamos, la zona fronteriza, ustedes imagino que tampoco entienden que eso sea una medida razonable. Y no, porque va como por este mismo lado. En realidad es como esto, ¿no? Este planteo de que este plebiscito continúa en realidad llevando adelante algo que ya se está haciendo hace muchos años, ¿no? Y todos los gobiernos, ya hace 25 años por lo menos, que está llevando adelante como esta idea de seguir como... ¿no? avanzando como en el punitivismo, ¿no? Claro.
seguir con la represión. Y otro dato que también es interesante tener de otras voces es que los propios militares algunos han dicho que tampoco les parece que es conveniente esta reforma, porque el trabajo entre policías y militares, que son órganos muy distintos, que tienen características muy distintas, sería muy complicado de hacer que compitieran, ¿no? Entre juntos, y el sindicato policial también lo está planteando. Entonces esas son como otras voces que también está bueno pensarlo, ¿no? Bueno, sí, de hecho, si uno conversa con algunas autoridades de las Fuerzas Armadas, no ven con buenos ojos esta reforma, ¿no? La posibilidad de que sean ellos quienes tengan que salir a custodiar la seguridad interna, ¿no? Por lo tanto, también hay ahí una tensión que seguramente se va a manifestar. Sí, bueno, exactamente. Para nosotros es muy válido que se esté empezando a generar esto desde este debate y que las distintas voces se estén escuchando. Eso es parte también del trabajo que nos proponemos como articulación. No ser los únicos que estén con un discurso, sino también fomentar que las distintas organizaciones, colectivos, personas organizadas de la ciudadanía que existan en nuestro país puedan expresarse desde su punto de vista de por qué esta reforma no va a ser conveniente. Y sí, hay distintas voces realmente de un espectro muy amplio que están planteando por motivos muy distintos por qué no estarían de acuerdo con esta reforma constitucional. Claro. Y creemos que es muy bueno que se esté empezando a dar esto, de que se estamos empezando a poder hablar, a debatir, a conversar, y efectivamente creemos que va a revertir la posibilidad de que la Constitución se cambie en este sentido. La reforma propone que para delitos de violación o abuso sexual y homicidios a menores, así como homicidio especialmente agravado a adultos, se establezca la reclusión permanente, la cadena perpetua, revisable, ¿no? Esa pena podrá ser revisada a los 30 años de la condena. Con respecto a la segunda parte, digamos, de la reforma. Y bueno, es un punto que vuelve como a esta cuestión, ¿no? De qué queremos hacer con las personas que cometen delitos. ¿Queremos encerrarlas y taparlas como si no existieran? O en realidad lo que pensamos las cárceles y lo que plantea ya nuestra Constitución en el artículo 26, que tiene que ser un espacio justamente para generar esa reinserción, para que las personas se comprometan con el estudio, con el trabajo y que aporten a la sociedad. Entonces, tiene que ver con eso. Si nosotros estamos pensando en la posibilidad de una cadena perpetua, tiene que ver con no pensar en que esas personas tienen la posibilidad de cambiar, tienen la posibilidad de pasar su tiempo en la cárcel, pero también después de empezar a comprometerse y a modificar como sus conductas, ¿no? Claro, hoy tenemos un problema en materia de rehabilitación, ¿no? Sí, ahí hay un dato, si me permitís volver un segundito al anterior, muy ocurrente, que tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros pudiéramos establecer una relación directa entre las personas privadas de libertad y la sensación de seguridad o la seguridad en sí mismo, Uruguay debería ser del segundo país de Latinoamérica con más sensación de seguridad y mayor índice de seguridad, porque somos el segundo país de Latinoamérica con más presos per cápita. Tenemos cerca de 11.000 presos, en el año 2000 se arranca con cerca de 4.500 y al final del 2016 estábamos en los 10.500 y hoy rondamos los 11.000. Es decir, no hay una relación directa entre la privación de libertad y la sensación de seguridad y la seguridad en sí misma. Eso para empezar. Y eso se le suma a un sistema carcelario que ha tendido al hacinamiento, a la violación de derechos humanos en su interna y que no fomenta la reinserción en la sociedad a través del estudio y del trabajo. Y esta reforma justamente va en el sentido contrario, con otro de los puntos que tiene, que es la eliminación de institutos liberatorios a los cuales pueden acceder los privados de libertad, como el estudio y el trabajo. Es decir, el cumplimiento efectivo de la pena. Sí, exacto. Mal dicho cumplimiento efectivo de la pena, porque la pena siempre se cumple, digamos. Lo que existen son institutos liberatorios que la reducen. Claro. No es que la gente no cumpla su condena, la condena varía según los institutos a los que uno vaya accediendo. Por buena conducta uno puede salir antes y por mala conducta uno puede quedarse más. Claro. Es algo que ocurre y es razonable que pase así. Ahora, eliminar este tipo de institutos liberatorios, que son los que justamente fomentan que el proceso que tenga una persona privada de libertad sea de reinserción a través del estudio y el trabajo, que es lo que entendemos a lo que se va a apuntar, es un problema también. Esta reforma va en el sentido totalmente contrario. Claro, esto podría llegar a generar una especie de explosión de la población carcelaria, ¿no? Porque si va a haber gente que no sale y además no va a haber la posibilidad de estos institutos que permiten que alguien salga antes porque se portó bien, porque estudió, porque trabajó, digamos, la inflación de la población carcelaria puede ser dramática, ¿no? Y se pierden los incentivos también, ¿no?, de las personas. Pensemos que las personas que cometen delitos, también la mayoría son poblaciones vulneradas, que están excluidas de la sociedad, que el Estado no llega como a muchos territorios también, ¿no?, donde hay falta de educación, de salud, de vivienda. Estamos planteando entonces todavía más reducirles los incentivos a que cambian las conductas, ¿no? Entonces también es como un problema. Como si nos pensamos de acá, en realidad nosotros estamos seguros que esto lo que va a hacer es empeorar todavía más la seguridad. Nos están dando otros caminos, nos está pensando, bueno, cuando salgan, ¿qué hacen, no? Porque una persona que sale de la cárcel no consigue trabajo,
¿no? Hay un dato, por ejemplo, que el 50% de la población en situación de calle es expresa, ¿no? Sí, claro. Es un dato como bien importante tener presente. No tienen vivienda, no consiguen trabajo. Es difícil no también tienen así, redes ¿no? cuando salen. Exacto, es difícil salir. Y si aparte no generamos que tengan la conducta de estudio y de trabajo adentro, y después es como difícil pedirles otra cosa. Sí, porque salvo que lo hagas obligatorio, que tengas que estudiar o trabajar obligatoriamente, pero eso en la legislación actual no parece ser una opción. Y la tendencia del sistema carcelario va en el otro sentido también. Se sigue apostando en nuestro país a la construcción de megacárceles, ahora incorporando el nuevo mecanismo de participación público-privada, donde no se plantea la reclusión como una reinserción y justamente apuntando a lo que indica la Constitución de nuestro país, que no es para mortificar, sino que por el contrario es para poder reinsertar a las personas. Eso es algo que no se cumple y la tendencia no nos indica que se vaya a cumplir. Es decir, esta es una reforma constitucional que tiene esa característica irresponsable porque plantea unilateralmente algo que, como bien vos decías, puede generar una explosión en la cantidad de privados de libertad sin tener por el otro lado ningún tipo de atención a la resolución de los problemas actuales grandes que podrían significar un cambio muy importante en materia de seguridad en nuestro país. Claro. La reforma también incluye la regulación de los allanamientos nocturnos, es decir, que se puede permitir los allanamientos nocturnos, algo que ahora no está permitido por la ley. ¿Qué aspectos ven ustedes de esta medida concreta que pueden llegar a ser negativos? Por un lado, lo que tiene como los allanamientos nocturnos están pensados principalmente como para atacar el narcotráfico, ¿no? Y por un lado, lo que decimos es que es bastante ineficiente. Pensar que la forma de combatir el narcotráfico es ir a los puntos de venta, ya está, también ya sabemos que a los 2 días se instalan a 3 casas, ¿no? De distancia. Entonces, generar nuevamente otro dispositivo para atacar el narcotráfico de esta manera nos parece completamente ineficiente. Y hay otro dato que lo trae el sindicato policial, principalmente, que es bien importante, es que no se la seguridad de los policías a llevar adelante esto o de los vecinos y vecinas de la zona tampoco está como asegurado, ¿no? Entonces, en la noche, ¿no? El trabajo en la noche es mucho más peligroso, obviamente, entonces también es un dato como bien importante tener presente, ¿no? Es una medida que es peligrosa en sí misma y que además no ataca ni las rutas de financiamiento, ¿no? O sea, como una cosa que para atacar el narcotráfico, lo que tiene que ver con esta lucha global que está como en un total fracaso a nivel mundial, hay que pensarlo de otra manera, claro, ¿no? Es decir, atacar las bocas parece no ser la respuesta. No. O sea, no, y aparte en otros países de Latinoamérica esto es algo que existe y tampoco ha demostrado ser una herramienta efectiva que haya acabado con el narcotráfico. Digo, vayamos a ejemplos cercanos. En Colombia, por ejemplo, esto es algo que está permitido y el narcotráfico sigue fluyendo. Justamente tratar la problemática de la inseguridad desde un lugar tan superficial nos genera un problema, porque por un lado nos unilateraliza el discurso a estar discutiendo en torno a esto en concreto, en vez de poder estar pensando otras soluciones, que es a donde también apuntamos que el debate pueda catapultar a la discusión que se da en la sociedad, y sobre soluciones que no son tales, planteadas como en un escenario de superoposición a las políticas actuales, que tampoco es algo que tenga un correlato directo con la realidad, y en ese sentido nosotros, además de esta discusión que damos, planteamos que, bueno, que tenemos que buscar otros caminos posibles. Esto es interesante porque de alguna manera, esos son los 4 puntos centrales que tiene la reforma. Ustedes ya han comentado qué opinan de cada uno de ellos. Pero claro, muchas veces quienes en todo caso pueden estar escuchando y diciendo, bueno, pero está bien, vienen a desarticular lo que el proyecto tiene, pero ¿qué hay para ofrecer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Sobre qué cosas tenemos que empezar a discutir para intentar resolver estos problemas que son reales, que no son un invento de algún ser maquiavélico que tiene ganas de complicarnos la vida? No, son reales, los problemas de seguridad son reales. Entonces, ¿ustedes también pretenden aportar en el debate de qué cosas hay que hacer o qué cuestiones hay que empezar a trabajar? Bueno, sí, sin duda, ¿no? Es algo que nosotros siempre nos estuvimos preguntando un poco. Ahora, nosotros, por un lado, lo que tenemos es que hay una lucha como muy concreta, ¿no? En octubre, ¿esto se vota o no se vota? Claro. ¿No? Entonces, por un lado tenemos la cuestión de que se vote lo que se vote en octubre, la papeleta de este plebiscito no hay que meterla, ¿no? Y eso es como una de las partes. Pero sí, sin duda estamos pensando en esto, ¿no? En esta idea de otros caminos posibles, ¿no? En pensar, bueno, por ejemplo, llevar adelante más emprendimientos de trabajo dentro de las cárceles para ver qué es lo que genera, ¿no? Animarnos como a mirarlo desde otro lado, pensar en la convivencia ciudadana, pensar en políticas públicas que tengan que ver con la prevención del delito, ¿no? Que este plebiscito no menciona absolutamente nada, ¿no? Bueno, ¿por qué sucede ese delito? ¿Quiénes son las personas que normalmente cometen los delitos? ¿Cómo generar otras políticas de acercamiento que modifiquen esas conductas? ¿Qué pasa después, no? Esta otra pata las políticas
post carcelario. Exacto, ¿no? También están como, están muy vacías en este país. Por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver con las empresas que licitan con el Estado para hacer obras públicas, que tienen incluido ahí el 5% de personas exprivadas de libertad que no se cumple, ¿no? Eso es algo que ya existe y que ya no se está llevando adelante. Entonces, ¿por qué no probar con esos otros tipos de ideas, otros tipos de caminos donde lo que busquemos es justamente la convivencia, ¿no? Dejar de pensar en un ellos y un nosotros y pensar en, bueno, ¿qué está pasando en la sociedad? Que el aumento del delito es constante. ¿Qué cosas podemos hacer, ¿no? Dejar de seguir este camino represivo y pensarlo de otra manera, ¿no? Claro. Por eso nosotros desde el arranque, como decíamos, venimos a plantear que impulsamos un debate, que queremos impulsar un debate, porque en los propios argumentos que encontramos en contra de esta reforma es donde se empieza a desmenuzar la idea de qué es lo que creemos que se debería hacer. Cuando decimos que hay hacinamiento carcelario y que esta reforma lo profundizaría y que eso no funcionaría, justamente estamos diciendo que habría que trabajar en políticas que lo reduzcan. Es decir, centros de reclusión donde no se den esas situaciones de violación de derechos humanos, donde se pueda formar a la gente a través del trabajo y el estudio, etc. Vos decías, hacías hincapié hace unos minutos atrás en esto de la creación de las megacárceles, como que por ese camino, digamos, transitar ese tipo de caminos no resuelve los problemas. ¿Por qué? Bueno, por la experiencia del COMCAR, que es el centro hoy que tiene el principal planteo, cuando se crea también se plantea desde un discurso de que bueno, iba a solucionar el problema que existía del aumento de la población privada de libertad, etcétera. Y lo que se empieza a demostrar es que en realidad no funciona así, y ahora los nuevos emprendimientos carcelarios van en este mismo sentido. Y están emprendimientos que inclusive están pensados para tener superpoblación. La cárcel que se está creando en Punta Rieles de PPP, en el contrato que existe tiene una cláusula que en caso de que se supere la población que tiene permitida, no es que la empresa no va a permitir que entren más reclusos, sino que por el contrario le va a salir más caro al Estado. Claro. Es decir, la propia empresa tiene una cláusula para el hacinamiento carcelario ya establecido. Pero supuestamente eso es un desestímulo para el Estado para seguir mandando gente. Digo, quiero creer que va a funcionar como un desestímulo y que entonces el Estado dirá, bueno, tenemos que resolver este problema porque si mandamos más gente nos va a salir más cara. El desestímulo debería ser no violar los derechos humanos, digamos, y no tener hacinamiento carcelario en ese sentido. Por supuesto. Cuando se incorpora en cláusulas contractuales es porque la posibilidad se está abriendo. Sí, se está manejando, ¿no? Claro. Hay, por ejemplo, la unidad 6 de Punta de Rieles, que tiene como otra lógica. Es bien interesante lo que manejan ahí. Tienen estos emprendimientos de trabajo dentro y sobre todo tienen la posibilidad de, en el día, tienen como el libre esparcimiento dentro de la cárcel. Y bueno, es como una unidad que hay que prestarle atención, ¿no? Ver qué es lo que sucede ahí realmente. La violación de los derechos humanos en las cárceles es impresionante. Sí, sí. La gente hay una mala alimentación, no tienen seguridad, ¿no? O sea, la cantidad de asesinatos que pasan adentro de esas cárceles, una persona que es privada de libertad tiene que aprender a defenderse adentro. Entonces también es como, bueno, ¿cómo queremos que esa persona salga y después quiera hacer algo que esté bueno, ¿no? Sí, ahí se reproduce la violencia, digamos. El hacinamiento es directo con el aumento de la violencia y eso genera la reincidencia después. ¿Cómo han visto ustedes como organización la decisión del Ministerio del Interior de que ingresen a las cárceles efectivos de la Guardia Republicana para contener, digamos, la seguridad interna? Un poco en esta problemática que vos decías que es cierta. Sigue siendo más de lo mismo, digamos. Va avanzando en algo que ya estaba la Guardia Republicana en las cárceles. No es que no entrara, interceden cuando hay motines, interceden cuando suceden algunas situaciones específicas. Es decir, no es que la Guardia Republicana no haya existido antes dentro de las cárceles y esto es una experiencia nueva. Ahora medio que también en una especie de experiencia mediática se plantea con una mayor profundidad. Vemos que es algo, como decíamos al principio, que va en el mismo sentido de lo que plantea esta reforma. Por eso para nosotros es importante colocar sobre la mesa de la discusión, porque es un argumento muy fuerte. Porque esta reforma se intenta vender como algo novedoso, como algo nuevo, como algo que nunca se había planteado antes, como la única solución posible que se encuentra sobre la mesa en la discusión social en el marco de un año electoral, pero en realidad no es tal novedad. En realidad es un poco más profundamente y más peligroso porque se coloca en la Constitución y luego si uno quiere ir para atrás es mucho más complicado. Es decir, si se muestra un fracaso de esto va a ser mucho más complicado volver hacia atrás. Por eso también es muy peligroso que esta reforma se pueda aprobar, pero que va avanzando en el mismo sentido de las políticas que han demostrado no funcionar, no ser una solución completa al problema de la inseguridad. Por eso nos importa mucho que en el debate ciudadano se discutan estos términos, que podamos hablar de los datos que tenemos muchos, a nivel nacional y a nivel internacional, que podamos hablar de los argumentos, obviamente, y de la experiencia previa que hemos desarrollado. Ahí creemos que es donde se va a empezar a construir la solución y que es una solución que se va a construir desde un debate franco. Hoy tenemos que discutir lamentablemente si sí o no a un paquete completo y entero con
artículos totalmente dispares entre sí, es decir, una cosa es hablar de las penas, otra cosa es crear una Guardia Nacional. Bueno, hoy está todo junto. Hoy le tenemos que decir que sí a todo o que no a todo. Daniela, digo, gracias por habernos acompañado hoy. Queríamos al menos presentar a este espacio de articulación nacional, no a la reforma, y bueno, dejar arriba de la mesa algunos de los temas que ustedes están impulsando. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, señores.